Es el momento de escuchar la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis. Los buenos días para ti, para don Bienvenido Rodríguez León, para Bienvenido Rodríguez Durán, para doña Isabel y con ellos a todo ese equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada mañana este importante programa del país, el Gobierno de la Mañana. Mi saludo, mi abrazo para don Álvaro Albelo Hijo, para mis compañeros aquí en cabina, los buenos días para el país. Señores, el tema sobre el retiro de los 3 partidos mayoritarios de oposición, de las discusiones de la mesa que tiene que ver con la reforma constitucional, la propuesta de reforma constitucional que presentó el Poder Ejecutivo, la mesa de transparencia e institucionalidad, ha generado muchos debates. Yo pienso que desde ya sabíamos la posición de esos partidos políticos porque ya con mucha anterioridad habían ido fijando sus posiciones a través de declaraciones, en el sentido de que, y ahí todos coincidimos en que esa reforma en estos momentos resulta inoportuna y, a juicio de muchos especialistas en la materia, innecesaria. Inoportuna por las situaciones dadas, producto de la pandemia, la situación que está viviendo el país. En algún momento nosotros desde esta misma tribuna pues lo dijimos, consideramos que era inoportuna. El país debe estar inmerso ahora, el gobierno y todas las fuerzas políticas y de la vida nacional deben de estar encaminadas a sacar el país de la situación en que se encuentra. El problema de la inflación es un problema serio. Es un problema serio porque afecta la economía de los dominicanos, porque afecta a los más pobres, afecta a la clase media, afecta a todos. Entonces las fuerzas, las energías deben de estar en este momento concentradas en resolver esa situación, porque además el problema de la carestía, el problema de los precios altos, lo que esto genera en función de cuando las personas no le está dando el dinero para cumplir con sus compromisos, pues eso termina en protestas, eso termina en situaciones que no son positivas ni saludables para ninguna gestión de gobierno ni para el país, para nadie. Pero, Julieta, yo me pregunto, en esta situación, ¿debe el país paralizarse, dejar de aprobar leyes en el Congreso? ¿Debe dejar obras públicas de construir las obras que tiene que construir por el hecho de que se presenten problemáticas? No. El país, lo que yo entiendo, debe continuar. Entiendo que esas son como justificaciones baladíes. No, lo que pasa es que no estamos hablando de cualquier tipo de modificación, no estamos hablando de leyes específicas, estamos hablando de la Carta Magna, estamos hablando de la Constitución de la República. Es decir, y una de las cosas básicas para lograr esa modificación, ese consenso, es que todos estén de acuerdo, es que estén dadas las condiciones, porque no es que tú vas a ir a hacerle una modificación a una ley orgánica, a una ley que rige algún tema específico. Estamos hablando de la carta que rige el accionar de los dominicanos y las dominicanas. Y esas condiciones se dieron en el 2015, cuando se impuso la reforma para promover y permitir la reelección de Danilo Medina. Bueno, quizás no se dieron, pasó, quizás no debió haber pasado. Ahora, hoy estamos en otra situación, estamos ante una nueva propuesta. Ahora bien, ¿qué yo pienso y creo que ya lo he dicho aquí? La mayor justificación para hacer esa reforma a la Constitución tiene que ver con el tema del Ministerio Público y otros aspectos que toca también en el área del Poder Judicial. Pero básicamente el tema es el Ministerio Público, blindar al Ministerio Público de independencia. Y yo me pregunto, ¿pero blindarlo de quién?
¿Blindarlo cómo? Porque el blindaje de una figura constitucional como el Ministerio Público lo da la ley. Y la ley existe. La ley orgánica del Ministerio Público, la 133-11, es la que otorga ese blindaje de independencia. Pero también es un mensaje un poco contradictorio, porque se habla de que hay un Ministerio Público independiente. Pero ¿de quién es que lo vamos a hacer independiente? ¿Del poder político? ¿De la influencia política? ¿Es solo el presidente de la República el político? Porque cualquier otra vía que se pueda establecer como mecanismo para nombrar al Ministerio Público está conformado por entes o actores políticos. Porque si usted propone que sea a través de una terna que se presente a través del Senado, ¿quiénes conforman el Senado? Los partidos políticos, son políticos. Si es el Consejo Nacional de la Magistratura, pues también es un órgano colegiado conformado por políticos. El otro, entonces no le veo mucho sentido a eso. El otro tema es que no sea parte del Consejo Superior del Ministerio del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, pero vamos a ver cómo está conformado el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura es un consejo que está conformado con bastante equilibrio, porque si usted se pone a ver, actualmente está el presidente y el Procurador General de la República. Esos son dos, digamos que dos actores del Poder Ejecutivo. Lo conforman dos senadores, el senador de mayor, el presidente del Senado, que es un senador, y el senador del partido de oposición que haya tenido mayoría. Bueno, ahí hay dos senadores, dos representantes del Senado. Lo conforma también el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado que, igual que en el Senado, sea del partido de oposición que haya obtenido la mayoría. Bueno, pues ahí tenemos dos representantes de la Cámara de Diputados. Y el Poder Judicial, representado en la Suprema Corte de Justicia por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez del Pleno que viene a tener funciones de secretario. Bueno, pues ahí en el Poder Judicial hay dos representantes. Entonces, si tú lo observas con esa conformación actual del Consejo Nacional de la Magistratura, ahí hay un equilibrio perfecto. Entonces, el otro tema es, bueno, que no sea el presidente de la República que nombre al Procurador General de la República. Esa ha sido la narrativa desde un primer momento del Poder Ejecutivo, representado en el presidente de la República, del gobierno, que además es el proponente de esta reforma a la Constitución de la República. Pero sucede que entonces cuando presentan la propuesta, no presentan su propuesta de quién debe entonces nombrar, porque si el Ejecutivo está convencido que el presidente de la República no es quien debe nombrar al Procurador General de la República, o en todo caso al Fiscal General, que es como se quiere llamar ahora, bueno, pues entonces, ¿cómo es que usted propone? ¿Qué usted propone? Julieta, ¿cómo es que se va a nombrar? Julieta, con más razón está dando una gran apertura a ese escenario para que hagan las propuestas y establezcan una fórmula para definir cómo se va a seleccionar al Procurador General de la República. Y ahí también apuntar, en términos de la ley, y ahí tienes razón, hay elementos que hacen que por lo menos los procuradores adjuntos sí dependan bastante de la decisión del Poder Ejecutivo, porque el presidente no solamente designa al Procurador General, sino que ese Procurador General designado designa a 7 de sus adjuntos, cierto es, de los de carrera, pero son personas, o deben ser personas, se supone, que sean de su confianza. Y los otros 7 lo designa por decreto el presidente de la República. De manera que ahí hay un control innegable que tiene ese Ministerio Público, ese presidente de la República con relación a ese Ministerio Público, salvo que tenga a la disposición, como lo tuvo excepcional el actual presidente Luis Abinader, de que sea una persona sin vínculos partidarios. Ahora yo te pregunto, ¿quién nombra al fiscal del Distrito Nacional? ¿Quién nombra al fiscal titular de Santiago, de San Juan de la Maguana,
de la provincia Duarte, quien nombra a esos importantes funcionarios del Ministerio Público que son los que llevan la persecución en cada una de esas provincias. Pero ¿quién define la política de persecución? La tiene que definir el presidente Julieta, de la República. Y perdonando porque así, a quien te está interrumpiendo para llevarte la contraria, a lo cual tiene todo el derecho y crea un debate. Yo lo único que puedo decir es lo siguiente: el que tiene el poder, el que gana el poder, sobre todo que lo gana de manera libre, de manera democrática, como ya vimos aquí recientemente, pero no se trata de eso. El que tiene en las manos el poder controla las Fuerzas Armadas, controla la Policía Nacional, controla los organismos de seguridad del Estado, controla la administración pública, controla los cargos, controla el poder legislativo, controla el poder municipal y controla también, no nos chupemos el dedo gordo del pie derecho, y controla también el poder judicial. pero es que yo estoy de acuerdo, don Álvaro. Es decir, el presidente de la República se elige para que gobierne y para que trace políticas en todos los aspectos de la vida nacional. El presidente de la República tiene que trazar su política en materia monetaria. El presidente de la República tiene que sentarse con su equipo económico y decir lo que quiere, por dónde quiere que va la cosa. Obviamente ese equipo económico pues le dará su retroalimentación, lo asesorará y ahí se discutirá. Pero el presidente de la República tiene que trazar su política económica. El presidente de la República tiene que trazar su política en materia de salud. Oye, ¿cómo es que yo elijo a una persona para que sea mi presidente? Y entonces ese presidente no va a trazar la política de persecución del crimen en el país. Pero Julieta, eso es algo ilógico. Tenemos un mal presidente muy cercano y no me gusta mencionarlo. Pero es que tú no. Jean Alain Rodríguez se inició una persecución con 16 imputados. Y finalmente de esos 16 imputados salieron 7 mágicamente del expediente y se incluyeron otros a su conveniencia, teniendo un manejo político, porque al fin de cuentas aquellos expedientes archivados eran de esencialmente altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, eso es lo que quiere la sociedad dominicana, eso es lo que ha querido el presidente de la República evitar con esta propuesta de reforma para blindar en términos constitucionales y despojarse él del poder de designar un procurador general. Oye bien. Porque al día de hoy no ha hecho, no estoy de acuerdo contigo. Respondiendo a su voluntad. Manuel, muy bonito lo que estás diciendo y no es despectivo de mi parte. O sea, muy elegante, muy profundo, muy jurídico, muy institucional, etcétera. Ahora bien, no nos engañemos. A la gente le importa un comino esa vaina. La gente no tiene ninguna preocupación por la corrupción, la forma de combatir la corrupción, etcétera. Son muy pocos los dominicanos que sienten profundamente los males de la corrupción, que lo entienden y que apoyan que sean combatidos. Bueno, el tema de corrupción, y así se demostró en 2 encuestas, cuando yo hablaba de esto hace años, 2 encuestas donde el tema corrupción estaba del número 10 para atrás. Estaban cuchumil temas: costo de la vida, el empleo, seguridad, 1 millón de vainas. Y ustedes ven, yo no estoy apoyando la corrupción, yo soy de los que la combate, yo soy de las que cree en los esfuerzos para enfrentarla. Y salía al otro día otra encuesta, y todas las encuestas daban que a la gente le importaba un carajo el tema de la corrupción. Y ahora mismo
me atrevería a decir, son muy pocos los dominicanos que están metidos de lleno en el tema de la corrupción. Están con asuntos de costo de la vida, están con asuntos de inflación, qué sé yo, están con asuntos de los efectos en el país de la guerra de Rusia y Ucrania, están con el asunto de apoyar las cosas brillantes de la creación de mecanismos que ni la pandemia ha podido, o sea, con el turismo. Están en eso, están en el trabajo, están en los bonos del gobierno, etcétera, etcétera, que están metidos de lleno en el tema de la corrupción. No, hombre, no nos hagamos masturbaciones mentales. Don Álvaro, usted tiene razón. Históricamente ese asunto de la corrupción ha ido variando en su posicionamiento. En el periodo justo previo a las elecciones pasadas del 2020, el tema pasó y se mantuvo en primer y segundo lugar en las encuestas, en el interés de la gente. Y ciertamente, a medida que la inflación va afectando al pueblo, va bajando de lugar el tema de la corrupción. Sin embargo, sí sigue siendo aún un tema sentido por el pueblo y una expectativa que entiendo tiene toda la sociedad dominicana, que es un tema legítimo, el de querer una sociedad no libre de corrupción, pero por lo menos donde los corruptos tengan consecuencias. Mira, la corrupción no se va a resolver con que un procurador sea nombrado por el presidente o no sea nombrado por el presidente. La corrupción, y lo ha dicho aquí don Álvaro muchas veces, es algo que es consustancial con cada persona. Es cierto que en algunas situaciones hay sistemas que crean las condiciones para que más personas sean corruptas, pero eso no, el hecho de que el Procurador General de la República sea nombrado por el Presidente de la República no garantiza ni independencia del Ministerio Público ni que se vaya a acabar con la corrupción. Tú lo has dicho, hubo una ola antes de las elecciones del 2020, hubo una ola y muchas personas se montaron en esa ola, incluyendo al candidato hoy presidente de la República. Entonces, pero él sabe, el presidente de la República, que aunque no es abogado, lo que es economista, pero por algo es presidente de la República, tiene claro los principales procesos que vive el país, sabe perfectamente bien que la independencia del Ministerio Público no está dada en función de si lo nombra el presidente. Inclusive, o no lo nombra el presidente. Yo llego al extremo. Dios, la Virgencita de la Altagracia y San Judas Tadeo, patrono de lo imposible, me perdonen. La corrupción es necesaria. Dios. La corrupción es inevitable. La corrupción es un mecanismo de aquella reacción de coño, qué vaina. Ahora este pendejo no me quiere entregar la vaina esa. ¿Entiendes? La corrupción es parte de los mecanismos de gobernar. En mayor o menor grado. En mayor o menor manera de enfrentarla, pero la corrupción es consustancial al ser humano. La corrupción pertenece a la naturaleza humana. La corrupción es parte de nosotros y en un momento dado hay corrupción en todas partes. Por más que querramos un grupo, por más que un grupo quiera y la repudie y quiera que la combatan, pero en la Z hay, qué sé yo, un corrupto, vaina, perencejo de tal, Aureliano Buendía, y ese no quiere saber de que eliminen la corrupción, porque en un momento dado, aparte de tener un buen salario, alguien llega a él y le dice, agárrate de ahí, ¿entiendes? A mí me interesa tal cosa, coño, por más que un medio inclusive tenga una campaña contra la corrupción,
hay personas ahí adentro, allá adentro quiere decir cualquier sitio, que apoya la corrupción porque incluso le conviene.